Las tradiciones del judaísmo moderno nos recuerdan lo que se hacía durante el periodo del templo. No es lo que se hacía, simplemente nos recuerdan lo que se hacía. Pero los seguidores de Yeshua también tienen otras tradiciones, otras cosas que son recordatorios de lo que se ha hecho por nosotros. Son recordatorios de cosas que se hacían mucho antes del periodo del templo y nos recuerdan de lo que sucedió en el año de la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Durante la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, las escrituras griegas nos dicen que él tomó artos, él tomó pan levado y lo partió. Y por supuesto, las escrituras en griego, en español y en todo idioma nos dicen que esta última cena fue justo antes de la Pascua. Pues la mañana siguiente, los fariseos se negaron a entrar al pretorio porque no querían contaminarse para poder comer la Pascua. Esta no es la cena de la Pascua, y cada vez que servimos el pan y el vino nos da la oportunidad, como Yeshua dijo, de que cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y entonces, como Yeshua dijo, esto representa mi cuerpo y el vino representa la sangre que será derramada por muchos. Y dijo la oración que el Melquisedec le dijo a Abraham miles de años antes. Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Y Yeshua tomó pan y bendijo al Todopoderoso diciendo, Baruch atah Yehová Eloheinu melech haolam hamosi lachem min haaretz. Bendito eres tú, Jehová nuestro Elohim, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Y cada vez que hacemos esto, lo hacemos en memoria de él. Amén. Bienvenidos de regreso a la serie La ceguera de los gentiles y la reconciliación de todo Israel. Esta ceguera de los gentiles, la cual provoca la intensa protección de los oráculos de Dios que fueron entregados a Israel. Por favor, tomen sus Biblias y regresemos al libro de los Hechos de los apóstoles judíos. Porque los apóstoles judíos, aquellos que crecieron con los oráculos de Dios, aquellos que eran dedicados y subían 3 veces al año a las fiestas de Jehová durante todas sus vidas, fueron ellos los que fueron enviados por el Mesías y ellos cambiaron el mundo. Fueron los apóstoles judíos los que tomaron las buenas nuevas del Evangelio del Reino y las compartieron no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y aquí es donde comenzamos en el libro de los Hechos. En Hechos 1:1, Lucas nos escribe: el primer relato que escribí, oh Teófilo, oh amado de Dios, trató de todo lo que Yeshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de eso, de ser recibido arriba, él dio instrucciones a los apóstoles que había escogido a través del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, es el derramamiento, es el don del Espíritu Santo, el cual Yeshua les había prometido. Así que vayamos a Hechos capítulo 2, donde dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, debemos entender que la palabra Pentecostés simplemente significa 50, y yo voy a explicarles esto, pero quiero que entiendan que aunque tenemos estas palabras en español, esto está hablando y se está dirigiendo a una cultura hebrea. Y aunque haya sido traducido del griego, esto no está describiendo una cultura griega, está describiendo una cultura hebrea, está describiendo una cultura israelita. Está describiendo un mundo que ha estado completamente sumergido en el judaísmo rabínico por los últimos 300 años a este punto.
Y entonces, para poder entender este día de Pentecostés, el cual ha llegado, debemos entender y regresar a la Torá donde esto se define. Pues la palabra Pentecostés, y de hecho esta no es una palabra muy común hasta en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, y Pentecostés es 50, Pentecosta significa 50. Y se nos dice en la Escritura que desde el día de las primicias debemos contar 7 Shabbats, 7 días de reposo, 7 por 7. 7 días de reposo y después del séptimo día de reposo, el séptimo día de reposo siendo el día 49, y el día después del séptimo día de reposo tendremos una fiesta llamada Shavuot, la fiesta de 7. Porque acabamos de contar 7 sietes. Y esta fiesta de Shavuot se celebra en el día 50, como nos dice el libro de Levítico. En el día 50. Y entonces, cuando tomamos esa palabra, el día 50, en el hebreo, y luego miramos la Septuaginta, lo cual es la traducción griega de la Torá, podemos ver que esa palabra Pentecosta se encuentra allí. El día 50, después del día 49 del séptimo Shabbat, el día siguiente es el día 50 y es la palabra Pentecosta, 50. Entonces, de nuevo, aunque tenemos esta palabra, y es una palabra griega, Pentecosta, en español es Pentecostés, y es una transliteración de la palabra griega Pentecosta, igual está describiendo una cultura hebrea. Y el describir y descubrir esta cultura hebrea es lo que quiero enseñarles. Yo siento que es importante enseñar estas cosas porque el haber vivido en Israel por más de 20 años me ha mostrado y confirmado de que la iglesia no entiende mucho de esto. Y cuando yo digo que este libro son los hechos de los apóstoles judíos, lo digo porque desde que regresé he ido a iglesias cristianas, congregaciones, a grupos bíblicos, a escuelita dominical. De hecho, me he reunido con muchos grupos diferentes en el ámbito cristiano. Y lo que he podido entender es que la interpretación cristiana de este libro está bastante errada. Las cosas que he llegado a escuchar desde el púlpito me hace arder la sangre. Varias veces me he tenido que morder la lengua, y es porque, como dice la Escritura, la salvación ha llegado a los gentiles para provocar a los judíos a celo, a provocar, lo cual es proteger apasionadamente, proteger con fervor. Y cuando yo veo que estas escrituras son aisladas y reinterpretadas, como si hubiesen sido escritas a una cultura cristiana gentil occidental, cuando yo escucho sus interpretaciones, eso en realidad es exasperante. Entonces, escúchenme, mi deseo, en verdad mi deseo es el darle un vaso de agua fresca al mundo gentil cristiano. De esa misma agua fresca que yo he podido beber gracias al camino en el que el Padre me ha llevado. Porque el Padre me abrió los ojos. Cuando yo tenía 17 años de edad, Él me abrió los ojos a través del Espíritu Santo a las raíces hebreas de mi fe cristiana, al entendimiento hebraico de mi fe. Y eso comenzó un recorrido que me llevó a la tierra de Israel por más de 20 años. Y en realidad hay tantas cosas que no hubiese podido llegar a completamente entender si de hecho no hubiese vivido en la tierra de Israel. Si no hubiese vivido por 2 semanas en una cueva en la tierra de Tecoa donde vivió el profeta Amos. Si no hubiese vivido todas esas experiencias, no hubiese podido completamente entender las cosas que me fueron reveladas en aquellos momentos. El cómo en esas cuevas por 2 semanas tuve el privilegio de vivir con un descendiente de los sacerdotes de Israel y lo que hice fue hacerle preguntas. Explíqueme las cosas que sabe, explíqueme en sus costumbres. Fue maravilloso reconocer que estas personas con su entendimiento
Aunque el templo había sido destruido, estas personas todavía entendían y practicaban muchas de las cosas que se hacían en el templo. Ellos entendían las costumbres, las tradiciones y los ensayos que se hacían en el templo. Y todo esto es lo que yo quiero impartirles a ustedes. Y no solo a ustedes, sino que también a toda la comunidad cristiana alrededor del mundo. Yo quiero que todos lleguen al entendimiento de las raíces hebreas de su fe, al entendimiento de la Torá, a lo que no sabían que les faltaba. Es por esto que yo soy apasionado de lo que yo hago. Yo quiero compartir con ustedes todo lo que el Padre me ha dado a conocer. Todas esas pequeñas experiencias que me han dado un más profundo entendimiento de las Escrituras. Y en esta pequeña exposición del libro de los Hechos, yo quiero impartirles a ustedes todo el conocimiento y toda la experiencia que pude experimentar con los más de 20 años que viví en la tierra de Israel. Así que entonces, vayamos al comienzo del segundo capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, estaban todos juntos en un mismo lugar. Ahora, es Lucas el que escribió esto. Lucas es de Cirene, del mismo lugar que es Simón de Cirene. Descubrimos acerca de estos creyentes judíos en Yeshua, que están en la sinagoga de Antioquía. Y desde esa sinagoga en Antioquía, a la cual llegan muchos gentiles, y esos gentiles comienzan a creer, de hecho allí es donde comienza el avivamiento entre los gentiles. Y luego, por supuesto, vamos a ver que Bernabé hace un viaje en dirección a Tarso a buscar a Shaul, a Pablo. Él lo busca, lo trae de regreso y ahí podemos ver que esto es lo que da el comienzo al avivamiento de los gentiles a través de estos apóstoles judíos, como Timoteo, como Silas, como Bernabé, como Manaén, como Esteban, Felipe, Andrés, hombres judíos creyentes en Yeshua que llevan las buenas nuevas a los gentiles. Ahora, y luego podemos ver las palabras de Judas que nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque la fe que una vez fue dada a los santos se ha hecho coine, se ha corrompido, se ha contaminado. Han habido tantas tradiciones y añadiduras gentiles, que se han infiltrado y han completamente cambiado el mensaje del evangelio del reino que Yeshua enseñó. De hecho, hasta Pablo, al final de su ministerio, nos dice que todos aquellos en Asia lo han abandonado, le han dado la espalda. Demas me ha desamparado, él hasta los llama por nombre. Él nos da los nombres de las personas que él entregó a Satanás para la destrucción de su carne. Porque ellos se levantaron en contra de las buenas nuevas que se encuentran en el libro de los Hechos. Y eso es lo que yo deseo enseñarles a ustedes, mostrarles estas cosas. Entonces, vamos a regresar y vamos a entender que esta escritura, este libro de los Hechos de los Apóstoles Judíos, fue escrito para que podamos entender el cómo a través del Espíritu Santo, cómo Yeshua, a través del don del Espíritu Santo, dio mandamientos a los apóstoles que él había escogido y ellos fueron los que cambiaron el mundo. Escuchen, Lucas, en su Evangelio, desde el primer capítulo, comienza a contarnos la historia del primer Pentecostés, y allí es donde quiero que comencemos. Porque debemos entender el registro del Evangelio, debemos entender la vida de Yeshua como la hermosa historia que es. No queremos escoger versículos al azar, un versículo por aquí, un versículo por allá, otro versículo por aquí, otro versículo por allá, y luego sistemáticamente crear una teología con los versículos que habíamos escogido. Por eso voy a leerles del libro de Isaías en el capítulo 28, versículo 7. Y donde dice lo siguiente:
Pero también estos erraron con el vino y con la sidra, y se entontecieron. Esta sidra, este vino fuerte, que es brandy, de lo cual hablaremos en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Pero lo que quiero que entiendan es que aquí dice que estos erraron con el vino y con la sidra y se entontecieron. Se desviaron completamente del camino, se fueron por otro lado. Es por esto que dice que se entontecieron. Continuemos. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Ahora, esto lo vimos suceder con los sacerdotes, los hijos de Elí. Cuando el tabernáculo estaba en Shiloh, él tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y ellos básicamente se nos dice en el registro bíblico que abusaron su posición como sacerdotes. Ellos no estaban satisfechos con la provisión de los sacerdotes, la cual era que cuando el pueblo venía y traía ofrenda de sacrificios, cuando el pueblo traía su ofrenda, cuando la gente llevaba su ofrenda, de, digamos, corderos, becerros, cabritos, todo animal que era disponible para ofrenda, lo cual era normal en todas las celebraciones que se hacían. Y la gente llevaba su ofrenda de agradecimiento al Todopoderoso, al tabernáculo, y parte de esa ofrenda era incinerada en el altar, incinerada por completo, y esa era la parte para el Todopoderoso. La grasa era para él, y la grasa hacía que las llamas se encendieran, y ese olor de la grasa, ese olor es fabuloso. Eso es lo que la gente le gusta oler cuando hacen un asado en su casa, ese olor de la grasa. Pero esa grasa pertenecía solo al Todopoderoso. Hay partes de ese sacrificio que solo pertenecen a Él. Pero también hay partes de ese sacrificio que deben ser hervidas. Hervidas en agua. Algunas son hervidas y otras son asadas. Y la provisión de los sacerdotes era de lo que era hervido, ellos tenían este tenedor gigante. Ellos tenían cierto tenedor y lo metían en la olla hirviendo y lo que sacaran, esa era la parte para el sacerdote. Y entonces ellos simplemente recibían lo que saliera. Y los sacerdotes, los hijos de Elí, no les gustaba eso. A ellos no les gustaba que simplemente recibían lo que saliera. Es como los levitas, ellos reciben 10%. No se les permite tener propiedad, sino el 10% de la provisión de los israelitas era para ellos. A ellos se les daba el 10% para que ministraran al pueblo. Y así que entonces, con los Kohanim, con los sacerdotes, con los que servían en el templo, lo que saliera con ese tenedor era para ellos. Esa era su provisión. Pero los hijos de Elí no estaban satisfechos y estaban tomando por fuerza de los sacrificios que el pueblo llevaba. Querían la carne cruda. Ellos querían el filet mignon. Ellos no querían simplemente lo que saliera con el tenedor. Ellos querían beber vino y beber sidra y luego comenzaron a acostarse con las mujeres que subían al tabernáculo a adorar a Dios. Ellos comenzaron a aprovecharse de las mujeres de Israel en esa manera. Y Elí no se levantó en contra de esto. En otras palabras, ellos tenían su propia manera de hacer las cosas, de cómo recibirían su provisión. Ellos van a tomar de lo mejor. Ellos le hacen promesas a la gente de que serán sanados si les dan esto y les dan aquello, si les dan extra. Ellos pueden hacer todo tipo de promesas y mentiras, pero como dice aquí en Isaías, que el sacerdote y el profeta han errado y se entontecieron. Ellos erraron en la visión y tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Y esto está hablando de las mesas del sacrificio, las mesas en el tabernáculo o en el templo. Esas mesas donde se ponía la carne del sacrificio. Cuando la carne se cocinaba, se ponía en estas mesas. Y se dividía, se repartía entre la persona que trajo el sacrificio y el sacerdote. Y dice que está lleno de vómito y de suciedad. Y este es el Todopoderoso diciendo estas palabras. Hasta dice que no hay ni un solo lugar limpio. Versículo 9.
Presten atención, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina o creencia correcta? ¿A los destetados o a los arrancados del pecho? O sea, estos sacerdotes que se corrompieron, que han errado y se entontecieron, no le pueden enseñar al pueblo. Están errados. ¿A quién le van a enseñar conocimiento? ¿Les van a enseñar conocimiento a los recién destetados y quitados del pecho? Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea. Estos sacerdotes no le pueden enseñar a alguien que acaba de llegar a la fe, que es como un bebé destetado. Esto está diciendo cómo los sacerdotes han errado, cómo se han desviado del camino. El cómo ellos se entontecieron y cómo su visión está errada y el por qué su sacerdocio y todo lo que están haciendo es como vómito sobre las mesas y el que no hay ni un solo limpio lugar en el templo, porque será como mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo diciendo, aquí hay reposo, dad reposo al cansado, y aquí hay descanso. Pero ellos no quisieron Shema, no quisieron escuchar y obedecer. Y miren, escuchen, por lo cual la palabra del Señor, la palabra de Jehová, diremos su nombre correctamente, la palabra de Jehová para ellos será, para estos sacerdotes, para estos líderes religiosos, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que se vayan y caigan de espaldas, se quiebren y sean enlanzados y apresados, cautivos. Shalom, seguidores de la Torá, yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. ¡Nos vemos! Esto es teología sistemática. Esto es exactamente lo que hicieron los fariseos. Ellos se inventaron todo un sistema religioso, escogiendo una línea de por aquí, otra de por allá, un versículo de por aquí, otro de por allá, un mandamiento de aquí, otro de allá. Todo lo escogen a su gusto para que vayan y se caigan de espaldas, se quiebren, sean enlanzados y apresados. Jeremías nos dice, mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Prefirieron vasos rotos, cisternas rotas, en vez de las aguas vivas que vienen de Dios. Ellos han cavado su propio sistema religioso, tomando un versículo de por aquí, otro de por allá, un mandamiento de por aquí, otro de por allá, un poquito de por allí, otro de por acá, otro de por aquí, hasta que crearon su propia cisterna que no retiene agua. Y es por eso que caen de espaldas, son quebrados, enlanzados, apresados y destruidos. Todo lo que hacen está lleno de vómito sobre las mesas. Nosotros no queremos continuar haciendo eso. Queremos entender la escritura y queremos entender la historia. Y queremos entenderla de principio a final. Entonces, quiero llevarlos
a la primera referencia de Lucas sobre Pentecostés, y está en Lucas capítulo 1. Había cierto sacerdote, descendiente de la línea de Aarón, y su esposa también era descendiente de Aarón. Elisheba, su esposa, y Zacarías, que era parte del orden de Abías. Abiyá. Mi padre es Jehová, eso es lo que el nombre significa, y él era parte del orden de Abías, de ese sacerdocio. Descubrimos que el orden de ese sacerdocio era el orden octavo, el turno octavo de 24 turnos. Y descubrimos que lo que el rey David estableció con estas 24 órdenes es que estas 24 órdenes servían 2 veces al año por una semana. Y luego todos los sacerdotes servían durante las fiestas solemnes cuando todo Israel estaba requerido subir a Jerusalén a celebrar las fiestas de Jehová. Y entonces es en el octavo orden, el orden de Abías, que vemos que Zacarías, el cual ya es un anciano, le cae la suerte de quemar incienso en el altar de incienso. Ahora, en el orden de Abías, él está sirviendo durante el tiempo. Recuerden, él tiene que servir 2 veces al año. Una es durante el tiempo, durante la semana donde se celebra Shavuot, la fiesta de Pentecostés, Shavuot. La próxima vez es durante el invierno, durante la celebración de Hanukkah. Así que entonces sabemos, y como Lucas describe todo esto, y escuchen, un gentil no hubiese podido describir todo esto, ni siquiera lo hubiese considerado significante. Es por eso que debemos analizar la escritura desde una perspectiva hebraica, desde una perspectiva israelita, desde una perspectiva bíblica, para poder entender que el orden, que los turnos del sacerdocio ya se han elegido y el octavo orden está sirviendo durante la fiesta de Shavuot. Y cuando echaron suertes, la suerte le cayó a Zacarías para quemar incienso en el altar de incienso. Ahora, más adelante vamos a ver las ilustraciones de cómo se hacía todo esto. Vamos a hablar de todo esto. Tanto es que, de hecho, hay ilustraciones del sacerdote siendo elegido y el cómo es elegido el sacerdote. Y cuando él es elegido para quemar incienso en el altar de incienso, cuando la suerte cae sobre él, ocurre solamente una vez en sus vidas y después de eso se acabó. No pueden volver a quemar incienso en el altar. Ese es un privilegio tan especial, tan sagrado, que cuando a un sacerdote le cae la suerte de quemar incienso en el altar, esa será la primera vez y la última vez que podrá quemar incienso en el altar de incienso. Y esto ocurre, como leemos, durante el tiempo donde hay una gran multitud afuera del templo. La suerte cae sobre Zacarías, él va al templo, quema incienso, y esto ocurre durante el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. El texto no nos dice que es Shavuot, porque debes entender el orden del sacerdocio y quién está sirviendo en el templo, y que ocurre solo una vez en la vida de un sacerdote. Y todo esto se tiene que entender para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en esta ocasión tan maravillosa, donde Zacarías va al templo a quemar incienso en el altar de incienso y se le aparece un ángel a la mano derecha del altar de incienso, y en este momento Zacarías está muerto del miedo. Pero el ángel le dice: cálmate, no tengas miedo, estoy aquí para darte buenas noticias. Tu petición ha sido oída y tendrás un hijo. Y Zacarías, obviamente, él ha estado orando por un hijo durante toda su vida de casado. Pero su esposa es conocida como la estéril. O sea, aquí supuestamente debe haber algo mal. Porque si usted está guardando los mandamientos de Dios, usted supuestamente debe ser fructífero, pero ellos tienen algún problema, algo que no está cuadrando bien, según la gente, y por eso le dan el apodo de la estéril, porque debe haber algo mal por algún lado. Pero sin embargo, nos dice la Escritura que ambos Zacarías y Elisheba
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor eran absolutamente intachables, incluyendo con todos los mandamientos adicionales que debían guardar por ser parte del sacerdocio. De hecho, ellos son del linaje de donde se escoge el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote se escogiera según la Escritura, pero no, durante el tiempo de Zacarías se escogió por un orden político. El sumo sacerdote no era legítimo en el tiempo de Zacarías. Pero entonces, ellos eran parte de la orden del sacerdocio. Y aun con todos los mandamientos adicionales que ellos debían cumplir por ser parte del sacerdocio, aun con eso se consideraban intachables con los mandamientos y ordenanzas del Señor. Para ellos no eran para nada gravosos. Y hasta Juan, en su carta, en su epístola, en Primera de Juan, capítulo 5, creo que es en el verso 3, él dice que los mandamientos de Jehová no son difíciles, no son para nada gravosos, no son difíciles de guardar. Lo difícil de guardar son las reglas y regulaciones de hombres. Es por esto que Yeshua nos dice que llevemos su yugo, el cual es fácil y ligero, no es para nada difícil. Tanto así que nos dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es así de simple. No es complicado. ¿Y saben por qué no es complicado? Porque el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos que no son gravosos. Pero bueno, el ángel le dice a Zacarías que tendrá un hijo. Y luego, Zacarías responde diciendo, yo soy un hombre anciano y mi mujer también está avanzada en años. ¿Cómo sabré si esto es así? Y el ángel responde, mira, escúchame. Yo soy Gabriel y me paro en la presencia del Todopoderoso. Y he sido enviado acá a la tierra en este día, la única vez que ha sido escogido, para quemar incienso en el altar de incienso. He venido hasta por acá abajo a darte estas buenas nuevas y eso no es suficiente para ti. He aquí que quedarás sordo y no podrás hablar hasta que todas estas cosas se cumplan. Ahora, no lo lees así en español, pero si continúas con el contexto y vas al lenguaje original, podrás ver que él queda sordo y queda mudo. Las últimas palabras que él escuchó durante los siguientes 9 meses, hasta después de dejar a su mujer embarazada y hasta llegar al momento de la circuncisión de ese niño, las últimas palabras que él escuchó fueron las palabras del ángel. He sido enviado por el Todopoderoso a darte este mensaje, que tú y tu esposa tendrán un hijo, y llamaréis su nombre Johanán. Y él será el profeta que vendrá en el espíritu de Elías, en el espíritu y poder de Elías, para preparar el camino de Jehová. Y así que entonces, esas fueron las últimas palabras que él escuchó. Luego él sale del templo, donde el pueblo lo está esperando para que proclame la bendición arónica. Él mueve sus labios, pero no sale nada, y el pueblo se va, reconociendo que algo sobrenatural ha ocurrido. Y ocurrió en el evento culminante de la fiesta de Shavuot, la fiesta de Sietes. En el día de Pentecostés, en el día 50, es donde todo esto ocurre. Y algo que no muchos se dan cuenta es el que ahora la persona número 1, según lo que estaban esperando en la nación de Israel, es que el hijo de este sacerdote fuera el Mesías. ¿Y cómo culparlos? Zacarías tiene una visión en el templo, luego su mujer queda embarazada, su mujer que ha sido estéril, así que ellos están convencidos que ese niño, que esa criatura será el Mesías, o por lo menos que es especial. Pero lo que Zacarías no sabe, ni el pueblo tampoco, es de que después, 6 meses después de esto, de que Elisheba estaba embarazada, aquí es cuando el ángel, Gabriel, va a Miriam y le dice que ella llevará en su vientre al Hijo de Dios.
y le dice que lo llamará Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel Gabriel luego va a donde Yosef y le dijo lo mismo también. Llamarás su nombre Yeshua porque Yoshia. Este mensaje se le dio a ambos y así es como ellos supieron que esta revelación, que este mensaje del ángel vino directo del Todopoderoso. Y esto es lo que comienza a contarnos la historia de lo que ocurre en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Porque cuando llegó el día de Shavuot, el día de Pentecostés, el día 50, ellos estaban todos juntos en un mismo lugar. Y aquí es donde la historia realmente comienza. Pero bueno, quiero ahora cerrar en oración. Yevarejeja Jehová veishmereja. Yaer Jehová panaileja bikuneja. Yisa Jehová panaileja beyesam leja shalom. Bashem Yeshua HaMashiach es nuestro shalom. Shabbat Shalom, seguidores de la Torá. Shavua Tov, buena semana. Nos veremos en el próximo episodio de Un Rudo Despertar. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.